Bendiciones a todos, bienvenidos a otro nuevo video. Hoy vamos a tejer estos aretes. Para eso vamos a ocupar los siguientes materiales. Yo voy a estar trabajando con hilo cristal. Este hilo es de acrílico y es muy delgadito. Para este proyecto yo les recomiendo que procuren buscar un hilo que sea así de delgado, ya sea de algodón o de cualquier otro material, ya que para estos aretes vamos a estar trabajando con doble hebra y también con una sola hebra. Así que ustedes pueden trabajar con el material que dispongan. Para decorar mis aretes voy a usar unas de estas piedritas o perlitas. Ustedes pueden usar cualquier material o lo pueden decorar a su gusto. Voy a tejer con el ganchillo 2.25 milímetros. Vamos a ocupar una aguja de una punta fina. Y este pegamento es opcional. Al final les voy a decir cómo es que lo vamos a usar. También pueden usar silicón caliente. Bien, vamos a comenzar con el paso a paso. Yo voy a tejer con doble hebra. Voy a iniciar tejiendo con el color verde. Vamos a tejer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vamos a tejer 12 puntos bajos comenzando desde la segunda cadena. Disculpen si de pronto se me entorpecen las manos al tejer estos aretes. Es que tuve un accidente en el dedo índice e intento no lastimarme con el ganchillo. Bien, para continuar vamos a tejer los 12 puntos bajos comenzando desde la segunda cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora en esta última cadena tejemos un aumento de 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a continuar tejiendo 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora trabajamos un aumento de puntos bajos en este último punto que nos queda. En total hemos terminado con 28 puntos esta primera hilera. Ubicamos este punto de inicio y cerramos. Bien, para la segunda hilera vamos a subir con una cadenita. Trabajamos un aumento en este primer punto. Y ahora continuamos tejiendo 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Déjeme repetir este punto. 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora trabajamos 3 aumentos de puntos bajos, comenzando con este primer punto. 1, y paso al siguiente punto.
2 aumentos, me paso al siguiente. Ya tenemos los 3 aumentos, ahora continuamos tejiendo 11 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora continuamos tejiendo 2 aumentos de puntos bajos. Hemos terminado con 34 puntos de esta hilera. Cerramos con punto deslizado. Y aquí vamos a cambiar de color de hilo. Déjenme cortar rápidamente estas hebritas que me han quedado por la parte de atrás. Bien, ahora vamos a tomar el color blanco y lo vamos a insertar aquí mismo donde hemos terminado. Así miren, de esta manera. Aquí les pido que cierren bien este punto, este último, jalen bien el hilo color verde, que quede bien tensadito ese punto. Ahora vamos a subir con una cadena. Vamos a empezar tejiendo un punto bajo en este primer punto. En el siguiente hacemos un aumento y vamos a ir escondiendo las hebritas que tenemos por la parte de atrás. Estas las vamos a ir camuflando. Ahora continuamos tejiendo 12 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora sí podemos cortar la hebra que está atrás, ya no lo ocupamos. Bien, llevamos 3 puntos. Continuamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12 en este último punto. Ahora continuamos un aumento de puntos bajos. Seguimos con un punto bajo. El siguiente un aumento. El que sigue tejemos un punto bajo. Y en el siguiente nos falta un aumento. Continuamos otra vez tejiendo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Continuamos con un aumento. En el siguiente tejemos un punto bajo y en el último punto hacemos el aumento. Hemos terminado con 40 puntos de esta hilera. Cerramos con un punto deslizado y aquí ya podemos cortar la hebrita. Cortamos y lo escondemos por la parte de atrás. Bien, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a doblar nuestro tejido de esta manera. Haremos esto para que nuestros aretes queden rígidos, queden más reforzaditos y no se doblen con facilidad. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que ubiquen
el lado del tejido donde terminamos el último punto. El mío es de este lado. Mire, si volteo el tejido, aquí fue donde cerramos esta última hilera en blanco. Pues de este lado del tejido vamos a comenzar tejiendo la primer hilera en rojo. Ubiquen primero este aumento que tenemos aquí. Sí, vamos a recorrer un punto hacia arriba, insertamos el ganchillo justo en este punto y ahora voy a tejer nuevamente con doble hebra el hilo color rojo. Insertamos este color y vamos a tejer 2 cadenas. Me voy a pasar al siguiente punto haciendo un punto bajo. Vamos a ir tomando y a medida que vayamos tejiendo, vamos a ir tomando las 2 partes del tejido. Subimos con 2 cadenas y me paso otra vez al siguiente punto. Otra vez tejemos 2 cadenas, 2 cadenas, me paso al siguiente punto. Vayan contando los motivos que estamos haciendo. En total debemos tejer 9 motivos de esta hilera en rojo. Se van formando como pequeños abanicos o pequeños buclecitos. Y aquí voy a tejer el último. Aquí me voy a detener un momento para contarlos. Miren, vamos a comenzar a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos 9 de estos motivos. Bien, haremos lo siguiente para no cortar las 2 hebras en rojo. Vamos a continuar tejiendo la segunda hilera. Yo voy a cortar solo una hebra, pero si ustedes quieren pueden seguir tejiendo con doble hebra. Miren, voy a cortar solo una hebra. Después la voy a esconder con una aguja. Y para la segunda hilera vamos a girar el tejido. Y yo voy a continuar tejiendo con una sola hebra. Aquí voy a subir con 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Voy a tejer 3 puntos altos dobles dentro de este espacio que tenemos aquí en este primer motivo. 1, 2, y 3. Contando las 4 cadenas de subida, tenemos 4 puntos altos aquí al inicio. Ahora me voy a pasar al siguiente motivo y voy a tejer dentro de este espacio 10 puntos altos dobles. A partir de aquí vamos a continuar tejiendo 10 puntos altos dobles en cada motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así vamos a continuar tejiendo 10 puntos altos dobles en cada motivo.
Entonces nos vamos a adelantar, vamos a ir tejiendo 10 puntos altos en cada motivo. El último no lo tejan, déjenlo así libre. Ahorita vamos a continuar en este último. Entonces voy a avanzar el trabajo y ya les muestro lo siguiente. Y bien, miren, aquí ya me falta solamente tejer aquí en el último motivo. Aquí vamos a tejer 3 puntos altos doble, tal y como hicimos al inicio de esta hilera. Uno, 2, 3. Tejemos 3 cadenas. Si aquí al final solo hagan 3 cadenas y cerramos con un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo y lo escondemos. Y bien, ya escondí la hebrita. Ahora vamos a identificar cuál es el derecho y el revés de su tejido. Miren, ese es el derecho, ya que los puntos en rojo están en derecho. Ahora vamos a enhebrar nuestra aguja con doble hebra en color blanco. Voy a anudar aquí en la parte final de mi hilo. Ahora voy a explicarles lo siguiente. Lo que voy a hacer es fruncir esta parte de aquí, aquí en la parte superior del arete. Yo lo voy a fruncir porque es así como a mí me ha gustado, pero si ustedes quieren lo pueden dejar así y ya solo colocan el ganchito para sus aretes. Entonces voy a introducir mi aguja así por debajo del tejido. Voy a volver a pasar mi aguja así tomando un punto. Este paso es opcional, yo lo dejo a su criterio. Si lo quieren hacer está bien, si no lo pueden dejar así. Igual se mira muy bonito. Entonces fruncimos, miren esta parte. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a insertar mi aguja en este extremo. Estoy haciendo esto para que mi tejido tenga como una forma de óvalo y no sea como cuadrado. Entonces aquí le vamos a dar un par de puntadas, ¿sí? Las puntadas que ustedes crean necesario. Y miren, la forma de mi tejido ha cambiado. Voy a hacer un nudito. Voy a insertar mi aguja por la parte de adentro del tejido. Miren, no importa si ha quedado ese nudito allí, al final lo vamos a esconder hacia adentro y vamos a pegar esta parte. Así que no se preocupen si por ahí les ha quedado una hebrita suelta. Ahora voy a atravesar mi aguja de esta manera para perder este hilo y lo cortamos. Ahora con una sola hebra en color rojo vamos a colocar las perlitas o piedrecitas. Dejen esa hebrita ahí, no se preocupen, al final lo vamos a esconder. Miren, voy a insertar mi aguja lo más centrado posible aquí en la parte superior de mi tejido. Y ahora tomamos las piedritas para decorar nuestros aretes así de esta forma. Hay algunos alfileres que son especialmente para este trabajo, pero yo sé que no todos disponen de ese material, así que preferí hacerlo con un hilo. Y miren, yo lo que voy a hacer es volver a pasar mi aguja por segunda vez en los orificios de las piedritas y así quede muy reforzado. Lo atravesamos, lo volvemos a introducir en el centro de nuestro tejido. Y aquí le voy a pasar la aguja una segunda vez para que así no corramos el riesgo de que con el uso se nos vaya a deshacer esta parte.
Vuelvo a introducir la aguja, siempre tomando también la parte del ganchito. Si quieren hacer esta parte de la costura con algún otro material, pueden hacerlo. Yo estoy usando el material que tengo pues a mi disposición. Ahora sí, sacamos la aguja por dentro y ya para terminar esta parte final, hacemos un nudito por la parte de adentro y aquí cortamos la hebra. Y es aquí donde vamos a usar ya sea el silicón caliente o cualquier otro pegamento que ustedes tengan. Vamos a introducir todas esas hebritas que nos han quedado por fuera. Lo amoldamos bien antes de pegar esta parte. Estiren bien el tejido y miren qué hermoso queda. Bien, yo tengo un pegamento que viene en gel. Este pegamento es permanente y es muy resistente. Voy a colocar aquí un poquito, aquí en el bordecito. Háganlo con cuidado de manera que no vayamos a manchar el trabajo. Pegamos muy bien. Así que esta parte de aquí necesitamos pegarlo hasta el final. Tienen que esperar al final para que puedan primero coser las piedritas y la parte en blanco. Y siempre dejen esto para el final. Y miren, nos ha quedado así. Aquí les hago una pequeña observación. Aquí donde yo fruncí la parte de mi tejido, aquí la parte en blanco, sí, aquí donde cosimos con hilo blanco, si no les ha quedado así, no se preocupen si llegan a notar por ahí un punto en verde y no se ve así tal cual como el mío, no se preocupen, solo procuren de que ambos aretes les queden igual. Como sea, se va a mirar muy bonito. El primero que yo tejí no me quedó así realmente, me quedó algo desprolijo en la parte superior, no tenía como aspecto así de óvalo, se miraba más cuadrado. Y bien, ese es el resultado. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba, compartan el contenido de este material, suscríbanse a mi canal para que no se pierdan ninguno de los próximos videos que estaré subiendo. Espero que se animen a tejer estos aretes, quedan hermosos, los pueden hacer del color de su bandera y decorarlos con el material que gusten. Gracias por mirar hasta la parte final de mi video. Que Dios te bendiga y prospere tu emprendimiento.